estás orando y no tienes contestación. Has derramado en el altar tu corazón. Te has preguntado el por qué todo sigue igual y has llorado ya tu fe sin solución. No olvides lo que Él ha hecho ya y que Él una vez más así lo hará. Es como un testimonio. Y en este preciso momento le quiero ceder el espacio absoluto a la hermana Omaira para que pueda compartir su testimonio. Y una vez termine el testimonio, entonces comenzamos con nuestro programa. Hermana Omaira, el tiempo es suyo. El hijo mayor mío siempre está de viaje, pero yo siempre a él le digo, ora, ora, y él no me hace caso, es decir, que no me hacía caso. Pero llegó el momento en que él se le presentó un problema con el carro, que el carro se le rompió. El motor no quería funcionar, pero así mismo él llegó aquí a Tampa con ese carro roto. Pero cuando se le rompió el carro, él me llama y me dice, mami, voy a decirte que voy con el carro roto. Te lo digo para que te prepares por si algo me pasa. En ese momento, cuando él me dijo eso, lo primero que me vino a mí a la mente fue decirle, ora y busca de Dios. Y yo aquí empecé a orar. Y cuando él llegó aquí, llegó sano y salvo, él dijo, yo no sé cómo es que yo llegué aquí a Tampa. Lo único que te puedo decir, mami, es una sola cosa, que Dios es muy grande y muy poderoso. Amén. Porque lo trajo con bien. Y él actualmente sigue orando. Ya yo no tengo que decirle ora. Él nada más que me dice, mami, yo estoy orando. Amén. Es verdad que tu Dios es grande y poderoso. Le dije, mi Dios no, el tuyo también si tú lo quieres. Él te abre la puerta para que tú entres. Amén. Entra él. Y le acortaron el trabajo que ahora sale de lunes a viernes. Es decir, que ya para mí el Señor lo está preparando para que él entre a la iglesia. Eso es mi pensar. No sé ustedes cómo lo ven, hermano. Ese es mi testimonio y yo estoy orgullosa por eso, porque ya por lo menos dio un paso de fe a él hacia Dios. Amén. Muchas gracias, hermana Omaira. Y qué bonito saber que Dios no solo cuida de nosotros, sino también que cuida de nuestros seres amados. De nuestros seres amados. Dios no se olvida de nosotros, ni mucho menos de nuestra familia. Y alabado sea Dios, porque Dios está en control de todo esto. el brillo del sol, esperando el pasar de la oscuridad. No pierdas la esperanza, cree que quizás tú no lo has visto, no lo has visto aún. Más cerca de lo que crees, solo a momentos del amanecer, el milagro que te va a conceder. Quizás tú no lo has visto, no lo has visto aún. Quizás tú no lo has visto, no lo has visto aún. Antes del problema, Ella tuvo la solución. la solución. Es de lo mejor aún si te... En este preciso momento quiero entrar a lo que es el capítulo 11 de la serie de la historia de la redención. Vamos a comenzar una boda, porque el título de este tema de hoy es el casamiento de Isaac. Ujú. Y estamos hablando de algo que cada uno de nosotros sabemos, porque de alguna forma u otra cada uno de nosotros hemos estado en una boda, pero no es. Hemos sido parte, hemos sido testigos de una boda. Y vamos a ver que como en el tiempo bíblico, la forma en cómo se escogía la pareja es muy diferente a nuestros tiempos. Pero la enseñanza que podemos sacar
de esta historia puede cambiar mucho la vida de nosotros hoy. Vamos, le voy a pedir una vez más que inclinemos nuestro rostro para que Dios pueda dirigir el tema en esta tarde. Oremos, querido Padre. Te doy las gracias porque sé que aunque afuera puede haber una tempestad aquí en la Florida, está lloviendo mucho y tal vez las señales se puedan afectar, la conexión de tus hijos van a permanecer sólida. Para la gloria y honra tuya, Padre, tu mensaje va a ser publicado, va a ser presentado en esta tarde, va a ser dirigido por el poder de tu Espíritu Santo para la edificación de esta tu iglesia. Yo alabo y glorifico a cada uno de estos hermanos que se han dado cita presente hoy, porque te quieren decir en esta tarde que tú eres lo principal en su vida y que han venido a estar ante tu presencia buscando una necesidad, una bendición que solo tú les puedes dar. Reconocemos, Padre, que tu palabra da sanidad. Reconocemos, Padre, que tu palabra nos da trabajo. Reconocemos, Padre, que tu palabra suple cualquier necesidad humana. Y en tu palabra hemos venido a refugiarnos, Padre. Bendícenos hoy siempre, bendice a las personas que durante semanas, luego meses van a darse cita y escuchar este video, que de igual manera la bendición que nosotros recibamos hoy, ellos puedan recibirla. Todo esto te suplicamos, te lo agradecemos, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando el casamiento de Isaac. Estudiamos la semana pasada, hablamos de su papá Abraham y Sara, y sabemos algo que es sumamente importante sobre Isaac, y es que Isaac es el hijo de la... Vamos a ver. Isaac es el hijo de qué? De la promesa. De la promesa, mis queridos hermanos. Isaac iba con la bendición de Dios. La promesa de Dios dada a Abraham continuaba con Isaac. Y es sumamente importante, mis queridos hermanos, que nosotros entendamos que cuando Dios bendice a nuestra familia, Dios tiene un propósito santo con nuestros hijos. Y en esta historia es sumamente importante porque estamos viendo que Isaac fue un muchacho que a temprana edad tenía fe en Dios. Tanto así que cuando Dios pidió a su padre que lo sacrificara, cualquier otro hijo, nosotros mencionamos la semana pasada, hubiese huido. Le hubiese dicho, papi, tú estás loco. Y se hubiesen ido. Pero Isaac confiaba en su papá. Isaac confiaba en el Dios de su papá. Y el Dios de su papá se convirtió en su Dios. Y la fe de Isaac iba creciendo. Y Isaac confiaba plenamente en las decisiones que hacía su padre. Porque su padre, en el desarrollo de Isaac, le fue mostrando que era un padre confiable, que los intereses que tenía para su hijo eran los mejores. Y la pregunta que le quiero hacer, pero no quiero que me conteste, solo quiero que medites y pienses es, cuando tus hijos, alguien le menciona tu nombre, tus hijos pueden pensar en una persona en la que ellos pueden confiar, que sabe que cualquier cosa que tus hijos esperan de ti es de lo que va a salir de ti es para el bien. Tus hijos pueden ver en alguien, en ti, en una persona que ellos pueden confiar. Porque mis queridos hermanos, si nuestros hijos no pueden confiar en nosotros, es porque están viendo que muchas veces, tal vez nuestras acciones no reflejan lo que nosotros hablamos, no reflejan lo que nosotros predicamos. Y tristemente en la vida del cristiano, para poder ganarse uno el alma más importante, y déjenme decirle que el alma más importante que nosotros podemos ganar es nuestro hogar, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Y la única manera, mis queridos hermanos, en esta tarde que Dios quiere dejarme de darte saber de una vez por todas es que es importante que el ser que vive contigo puede confiar en ti. Porque tú vas a ser la imagen más cercana a Dios en ese hogar. Y si no pueden confiar en ti, que eres la imagen más cercana a Dios, ¿cómo se van a acercar a Dios? Y es sumamente importante que Dios está haciendo un llamado santo a nuestros hogares en el día de hoy para hacernos recordar que tú y yo somos los más cercanos a Dios a nuestros hogares.
Y nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, tienen que ver en nosotros, en alguien que ellos pueden confiar, que pueden depositar toda, absolutamente toda su confianza, porque el interés nuestro es el bien de ellos, mi querido hermano. Y saben que todo el esfuerzo que nosotros hacemos, todo el trabajo que nosotros hacemos es para el bien de cada uno de los miembros de nuestros hogares. Pero si nuestros hijos no pueden ver eso, entonces el hogar comienza a ser un hogar disfuncional. Cuando los hijos no pueden confiar en los padres, los hijos no pueden confiar en los líderes de la iglesia. Porque la primera confianza comienza en el hogar, mis queridos hermanos. Con lo que nosotros le ofrecemos. Y lo que tenemos que ofrecerle a nuestros seres queridos es la verdad. Una verdad que nosotros no solo predicamos, pero una verdad que vivimos. Una verdad que puede alcanzarlos a ellos y ver que no solo Dios te bendice a ti, pero puede bendecirlos a ellos por tu fidelidad. Y ellos querer anhelar, experimentar lo que tú estás experimentando. Y ahí es donde comienza esta historia sumamente interesante, porque ahora dice que Abraham estaba preocupado. Abraham ya alcanzó una edad bastante avanzada y había solo una cosa en el libro de la historia de la redención que dice que preocupaba a Abraham. ¿Cuál era la preocupación de Abraham? Que su hijo no se había casado. Su hijo todavía no se había cansado. Y había otro problemita. Donde él vivía, ¿qué pasaba con esas muchachas ahí? Eran paganas. Él no quería que su hijo se casara con paganas. Muy bien. Mírense en esto. Y aquí está el primer fundamento que es sumamente esencial. Como nosotros como padres tenemos que velar a nuestros hijos. Porque nuestros hijos, y era algo que yo estaba hablando no hace mucho, que trataba de hacerle entender a mis hijos el legado. La palabra legacy, legado. Quería dejarles saber a ellos, porque mis hijos decían, oh, yo no quisiera, a tan temprana edad me decían, no nos gustaría nunca tener hijos. Y yo les decía, oh, mis niños, ustedes son el legado que yo he dejado a este mundo. Con todos mis conocimientos, con todo la fe que yo conozco. Y es su deber a ustedes poder impartirle eso a otras personas. Porque si yo le dije, imagínense que todos los cristianos decidiéramos, yo le decía a mis hijos así, imagínense que todos los cristianos deseáramos nunca tener hijos. Después de nosotros, ¿quién les hablaría a ellos? Yo le dije, hasta en ustedes, yo les decía a mis hijos, en ustedes está la responsabilidad de seguir el llamado que Dios me ha hecho. Porque el llamado que Dios me hizo no se muere cuando yo muero. El llamado de Dios sigue en ustedes. Porque así como Dios llamó a tu papá, te llamó a ti, mi querido hijo. Y va a llamar a tus hijos, y va a llamar a tus nietas, a tus tataranietos. El llamado es para todos, mis queridos hijos. Y le explicaba, no sé cuántos lograron entender, pero dijo, cuando vayan creciendo van a darse cuenta que necesitamos nosotros hacer como el pueblo de Israel en Egipto, que se multiplicaba, que el pueblo de Dios se multiplique en gran manera para el bien de la esperanza de este mundo. Y decía, no podemos limitarnos, el mundo necesita más personas que tengan fe en Dios. Y nosotros somos ese legado que reproducimos lo que tenemos en nuestro hogar. Pero vemos aquí a Abraham, estaba preocupado. Abraham fue llevado a una tierra que Dios lo llevó, y esa tierra, las personas que vivían eran idólatras. Y Abraham entendía que su hijo merecía algo mejor. Necesitaba que su hijo tuviera a alguien que lo apoyara en la fe. Que si su hijo iba a predicar, esa persona iba a estar allí, iba a ser un soporte para mantenerlo en la fe con Dios. Y él entendía y sabía a tan temprana edad, en aquel entonces, que la influencia puede decir mucho en la vida, impactar en la vida de nuestros hijos. Hoy mismo estaba hablando en la iglesia de Plato Indio de la influencia, mis queridos hermanos. Y no sabemos que la influencia está entrando mucho dentro de nuestra iglesia. Hay muchas prácticas que hacemos que no son cosas de la iglesia, mis queridos hermanos. Y aquí estamos viendo que muchas de las cosas prácticas que entran dentro de nuestra iglesia han sido introducidas por las parejas que las personas han escogido para casarse. Exacto. Personas que tienen una ideología totalmente diferente a la nuestra. Y tristemente, cuando esa ideología tiene mucha presión, muchas veces nosotros pensamos que el ceder es lo mejor para que no haya conflicto en el hogar.
Y el problema está en que hemos cedido tanto y tanto y tanto que ya vivimos un evangelio que no es un evangelio puro, sino un evangelio diluido, que ha perdido la Claro. eficacia, mis queridos hermanos. Y esto es serio. Y Abraham tenía ese concepto sumamente claro y quería impartirle ese conocimiento a su hijo y estaba preocupado. Abraham era anciano, esperaba ya morir. Y al patriarca le preocupaba esa circunstancia. Entonces, Abraham decidió que le tenía que conseguir esposa a su hijo, pero ya como él estaba tan avanzado de edad, no podía. ¿A quién le encargó esa misión? Al sirviente, ¿Y a por Jesse. qué, y por qué escogió el sirviente? Tenía mucha confianza en él, en primer lugar, y también él llegó a pensar antes de que naciera su hijo, el hijo de la promesa, pensó que él era el que iba a heredar, y Dios le dice, él no es un hijo de tu sangre. Entonces, él confía mucho en este siervo y le dice, yo sé que tú eres tú eres un siervo de Dios y tú has escuchado mis enseñanzas aquí, así que yo te voy a dar esa difícil tarea porque yo soy muy mayor, yo no puedo hacer eso, no puedo viajar. Y recuerda, Edwin y amigos que están aquí, que en ese tiempo los matrimonios eran de esa forma, no como hoy en día. Entonces, allá en el oriente se hacía de esa manera. El padre se encargaba de buscar y todavía hay ciertas partes que todavía es así. Entonces, claro, le da esa responsabilidad confiando que Dios lo va a guiar. No te preocupes, que Dios te va a guiar. Interesante ese punto y gracias, Jim Mari, que trajiste eso. Abraham estaba preocupado de que él pensaba al principio, cuando no tenía hijos, que el que iba a heredarlo era esta persona de confianza que llevaba muchos años trabajando con él. Y yo quiero que ustedes entiendan esto, tan lindo es, que esta persona no solo trabajaba con Abraham, sino que llegó a creer en el mismo Dios de Abraham. Exactamente. Tenía la misma fe como Abraham tenía en Dios, confiaba, porque déjenme decirle, la petición que Abraham le estaba haciendo era una petición sumamente importante, que tú no podías así delegársela a cualquier persona. Yo quiero que ustedes entiendan que este siervo tenía características, cualidades especiales. ¿Qué quiero decir con eso? Que como ese siervo, tú y yo debiéramos estar rodeados de personas como ese siervo. Personas que también compartan nuestra misma fe. En momentos cuando nosotros estamos débiles, como ellos confían en el mismo Dios, nos dé palabras de esperanza para mantenernos firmes. Que cuando estas personas vean que nosotros estamos como que desviándonos, ellos nos amonesten y nos vuelven y nos traigan al redil, al camino que tenemos que estar. Que si ven que nuestros muchachos no están haciendo las cosas bien, ellos puedan ser la influencia positiva para volver a traer a nuestros muchachos en el sendero correcto. Y cuando Abraham le hace esta petición sumamente importante al siervo, dice, Abraham le solicitó que hiciera un solemne juramento delante del Señor, en el sentido de que no tomaría esposa para Isaac de entre los cananeos, sino quería a la familia de Abraham que creía en el Dios verdadero a fin de escoger allí una mujer para Isaac. Le encargó que cuidara de no llevar a su hijo al país de donde él había venido. So, mírate el trato este. La condición era, tú me vas a buscar una esposa de mi familia, pero tú no puedes llevar a mi hijo a que viva donde. Allá. De donde yo salí. ¿Por qué no podía Exacto. llevarle el hijo allá? Porque allí había también idolatría. Allí Dios lo sacó a él de allí y él salió de esa tierra por fe. Y él tenía que ir donde Dios iba. Y él pensó, bueno, mis hijos también van a ir donde yo vaya, porque yo le voy a enseñar a mi hijo lo que Dios quiere. Y allá donde yo estaba, Dios no me quiere. Y yo no quiero que mis hijos también vayan allí. Muy bien. Dios lo sacó y ya Dios le había prometido esa tierra. Entonces ya a Isaac tenía que seguir el legacy, el legado, la promesa que ya Dios le había hecho a Abraham, pasaba a Isaac. Era lo que le estaba diciendo al principio, es algo que estoy tratando de enseñar a mis muchachos y es algo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros rediles, en nuestro hogar, que cuando Dios te llama a ti, ha llamado a tu familia. Dios no quiere salvarte solo a ti, quiere salvar a todos los miembros.
y todos los miembros tenemos que estar involucrados. Mira, cuando yo voy a hacer un programa, ¿tú te crees que yo soy el único que estoy haciendo aquí? Yo pongo a mis nenes, ellos ponen la pantalla, aquí la cámara, y ellos me ayudan a setear las cosas. ¿Por qué? Porque esto es también de ellos. Ellos tienen que hacer parte, tienen que estar involucrados. Cuando papi ya no pueda, que falta mucho, que papi Dios le va a dar mucha vida para esto, ellos lo van a hacer, mi querido hermano. Y es sumamente, y él estaba diciendo, tú no puedes permitir que mi hijo regrese porque la promesa es aquí. Dios prometió esto para mí y esto es de mi hijo. Yo me voy a morir, pero esto es de él. Y aquí va a ser donde Dios va a comenzar a hacer que mi legado sea incontable. Porque déjenme decirle que de cuántos hijos se cuentan de Abraham que tuvo. 2. 2. Pero Dios le dijo a Abraham, oh, tú vas a tener, tu generación va a ser mucha. Pero no se cumplía en Abraham, sino comenzaba con Isaac, mi querido hermano. Exacto. Esa promesa comenzaba con Isaac, no en Abraham. Abraham solo tuvo ¿cuántos? 1. 2. Y, bueno, y Ismael con la sierva, pero el de la exacto, promesa el de la promesa era exacto. 1. De ahí en adelante no se cuenta que Abraham tuvo otro. Exacto. Porque la promesa estaba condicionada en ese hijo. Y Abraham entendía que eso no podía cambiarse. Y le estaba diciendo, prométeme, júrame esto delante del Señor, que tú vas a ir allá, pero mi hijo no va a ir para allá. Tú tienes que traer a esa persona acá. Y dice, y si no podía encontrar una esposa para Isaac que estuviera dispuesta a dejar su familia para venir a vivir donde él estaba, entonces podría sentirse libre del juramento que había hecho. No se dejó que este importante asunto quedara en manos de Isaac. Abraham no permitió que Isaac fuera el que escogiera a esa persona, sino a su siervo y él. Interesante eso. Ahora dice, ¿y qué hizo el siervo fiel que demostraba que creía a Dios? ¿Qué fue lo que hizo ese siervo que demostró que él sí confiaba en Dios? A ver, ¿quién se acuerda de esto? Bueno, según la historia, bueno, yo no sé si alguien más quiere intervenir, pero según la historia dice, Edwin, que él le pidió a Dios una prueba, que si cuando él se aproximara y viera una joven o una joven doncella que le alimentara y le diera agua a sus animales, entonces él estaba seguro de que esa era la mujer que Dios había escogido. Y hay algún detalle también importante, Edwin, en este particular, porque el juramento era tan serio que dice ahí Génesis que Abraham le dijo, ponme tu mano debajo de mi muslo. Eso indicaba, según la tradición o según los litigios que tenían allá en el Oriente, que tenía que cumplirlo, como se dice, era algo de vida o muerte. Tú lo tienes que hacer, como se dice en inglés, un you have to. Y entonces él, al ponerle a hacer ese juramento, Abraham confió completamente entonces en ese siervo. Y entonces el siervo confía en Dios, porque como tú dijiste, el siervo escuchó tantos años hablar de Dios, que ya él vio que también Dios era su amigo. Así él dijo, bueno, esto es una carga tan grande que yo entonces, yo lo voy a llevar a Dios, porque eso es lo que yo he visto que mi amo hace, así que yo le voy a pedir esta prueba y que Dios sea el que decida. Que sea el que decida, simplemente. Qué interesante ese punto, porque si venimos a ver, el siervo pudo haber llegado allí, buscar a la mujer más linda, eso no es, la que fuera de entre toda su familia la más hermosa, la que tal vez tuviera el cabello más hermoso o lo que ellos consideraban hermoso en aquel entonces. Y ya, y la convenzo, le ofrezco dinero, que va a ser señora de muchos, y la convenzo y me la hubiese traído. Pero vemos que el siervo tomó en serio el pacto, el juramento que él hizo. Y aquí es otra singularidad que quiero traer presente, que cuando tú y yo decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos. Mírense en esto. Y no estoy haciendo el comentario en forma despectiva o de crítica, sino quiero que nosotros pensemos, porque muchas veces le decimos, hermano, el hermano nos cuenta, nos dice por lo que está pasando, y no te preocupes, vamos a orar por ti, y oras con él en ese momento,
y pasó toda la semana y estuvimos tan ocupados que se nos olvidó cumplir qué cosa, Claro. que habíamos dicho que íbamos a orar por él. Y ahí vemos que nos pasamos haciendo promesas que muchas veces no cumplimos. Y en aquel entonces era sumamente importante y sagrado que si alguien prometía algo, tenía que cumplirlo. Dios nos ha llamado y Dios tiene una característica como la de este siervo, que lo que Dios promete, lo cumple. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa característica, que si nos comprometemos con algo, que si decimos que vamos a hacer algo, que si decimos que vamos a compartir algo, que lo hagamos. Que seamos íntegros en el compromiso que tenemos con él, como lo hizo este siervo. Y lo interesante de todo esto fue que él le pidió a Dios que le diera evidencia, porque el siervo quería estar seguro que esa había sido la mujer, no la que Abraham escogió, no la que el siervo escogió, sino la que Dios escogió para su amo Isaac. Alabado sea Dios, porque era un siervo comprometido no solo con su amo, sino con Dios, queriendo que fuera Dios que dirigiera su vida. Y muchas veces cuando nosotros vamos a hacer nuestros trabajos, nuestras tareas en el trabajo, tenemos que encomendarnos a Dios que nos ayuda a hacer las cosas como Él las haría. Porque muchas veces sabemos que en el trabajo, en la escuela, la gente quiere tomar shortcuts, atajos. Que muchas veces esos shortcuts o esos atajos a Dios les desagradan. Les puedo dar un ejemplo. En la escuela se me hace más fácil sacar una buena calificación si cuando estoy tomando el examen miro al que está contestando el del lado. Eso no es. Y saqué una buena calificación no necesariamente porque fue el producto de mis estudios, sino porque fue el producto de un multo. Y aunque oré y le dije, Señor, ayúdame a pasar, pero me copié y con me copié pasé, no significa que Dios me bendijo. ¿Me van entendiendo? Exacto. Ahí demostré que no confié en Dios. Y es mejor que te cuelgues y le seas fiel a Dios a que incurras en recursos humanos y pierda la bendición de Dios. Este siervo estaba siendo dirigido por Dios mismo y pidió evidencia, mis queridos hermanos. Evidencia para estar 100% seguro que Dios había aprobado a esa mujer que fuera la esposa de su siervo Isaac. Y ¿saben lo más lindo de todo esto, mis queridos hermanos? Va a sonar hasta romántico. Que Dios ha escogido cada una de nuestras parejas. Escúchenme bien. Si no lo sabían, hoy se lo digo. Dios ha escogido cada una de nuestras parejas. Y muchas personas van a decir, la verdad que Dios, la mía la escogió mala. Porque mira que me ha salido, me ha dado candela, ¿verdad? Y déjenme decirle que muchas de las parejas que no han salido candela ha sido porque el que la ha escogido ha sido tú y no pediste la dirección de Dios. Si hubieses pedido la dirección de Dios, esa situación por la que has pasado, nunca la hubieses pasado. Porque en el plan de Dios siempre está bendecir el matrimonio. El matrimonio es algo sagrado para Dios. Exacto. Y nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos que en el momento indicado que ellos quieran comenzar a buscar una relación, ellos tienen que pedir la dirección de Dios. Y desde ahora, déjenme decirle, mucha gente dice, pero tus hijos están muy pequeños. No, desde ahora mis hijos tienen que aprender a ser el esposo ideal para esa mujer que ellos van a escoger. Ellos tienen que aprender a ser el hombre ideal para esa mujer. No es que ellos busquen la mujer ideal, ellos tienen que aprender a ser el hombre ideal para esa mujer. Y ojalá que la persona que ellos escogieron, la mamá la haya educado a esa mujer, ser la mujer ideal para ese hombre. ¿Cómo? Un detalle, Edwin, en esa parte que tú estás diciendo, los padres que están acá y como tú, pues que tienes niños pequeños, el consejo del Espíritu y Profecía es orar, aunque estén pequeños, y aunque nosotros sabemos que Cristo puede venir el próximo año o dentro de un par de meses, como nosotros pensemos, ¿verdad? Nosotros de todas maneras, ¿verdad? Debemos a nuestros hijos orar para que nuestros hijos escojan mujeres
o hombres, ¿verdad? Que amen a Dios. Desde ahora, desde que están niños. Y tú uno decir, pero todavía falta mucho, a lo mejor Cristo viene y esos niños no se van a casar. No. Pero ese es el consejo. Y aquí lo tenemos. ¿Para qué? Para que cuando ellos tomen la decisión, aunque ellos vean que aquella chica que está en la universidad es simpática, pero ella no lee la Biblia, ella no ama a Dios. Pero es bonita, papá, pero él puede decidir. "Oye, pero yo escuché que mi mamá y papá dijeron esto y esta no cumple las características que a mí me enseñaron". Entonces él va a optar, él va a decidir, bueno, me voy por aquella que veo que es cristiana, que tiene ese rostro dulce, cortés y que ama a Dios. Me voy a enamorar de eso. Entonces nosotros como padres debemos hacer eso. Si usted no si sus hijos ya se casaron, pero usted tiene nietos, ore por esos nietos. Ore por esos nietos para que escojan la pareja adecuada. Hoy en día, Edwin y amigos, estamos viendo que los muchachos están confundidos, vamos a decirlo así, en relaciones que no son heterosexuales. Y aunque, y conozco, Edwin, y conozco líderes que sus nietos tienen una relación realmente que homosexual y fue criado dentro de la iglesia y ellos sufren por eso. Entonces nosotros debemos orar, porque eso es lo que el mundo está poniendo ahorita, que nosotros debemos orar para que Dios guíe a nuestros hijos, a nuestros nietos, a que escojan la pareja adecuada, a que cojan el hombre o la mujer de acuerdo a lo que Dios decida, porque eso es el consejo bíblico y eso es lo que estamos viendo aquí en Isaac. Y déjeme decirle, el mejor matrimonio que hay en toda la Biblia es el de Isaac, porque Isaac no consiguió ninguna concubina, solamente se casó con Rebeca y de allí salió toda la bendición. O sea, el mejor matrimonio para mí, a pesar de sus errores, porque él cometió el mismo error que cometió Abraham de mentir, pero él se veía que amaba a esa mujer. Y así debiéramos nosotros que estamos comprometidos con nuestra mujer o su esposo, amarlo, respetarlo y saber que Dios te ha llamado para tener ¿cuántas parejas? Una. Una. Dios no le dio a Eva 2 mujeres, ¿le dio cuántas? Una. Dios no nos dio a un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, nos dio un hombre y una mujer. Ahí es donde está la bendición absoluta de Dios. Ahora, lo interesante de todo esto es cómo el siervo, cuando vio a Rebeca, se dio cuenta de que esa fue la que Dios escogió. ¿Cuáles fueron las señales que se dieron que él decía, esta fue la que Dios escogió? Porque se cumplió cuando él dijo que la chica que se acercara y le ofreciera el agua a sus animales. Y ella fue muy cortés. Yo no sé si, yo creo que Rebeca era muy linda, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y ella fue muy cortés, su trato amable. Él dijo, esta es una chica de Dios, esta es una mujer de Dios y esta es. Simplemente esta es. Ahora, el punto también es, como yo veo, yo me pongo en el lugar de Rebeca y cuando él se acerca, ella pudo haber dicho, bueno, yo no sé quién es este extraño, yo no lo voy a... No, ella lo hizo voluntariamente. Le dio el agua a los animales y lo vio al hombre ya y se quedó quieta. No dijo más nada. ¿Ve? Entonces, ese trato debe ser el trato que debe tener todo cristiano ante un extraño. Ayudar, mostrar ese amor al prójimo. Bueno, este señor viene ahí cansado, un señor ahí con esos animales, bueno, yo le voy a hacer lo mismo. Mira, aquella señora está saliendo allí y tiene esas bolsas, yo voy a ayudar. Ese es el trato cortés que debemos tener, y aún dentro de la iglesia. Cuando la gente entra dentro de la iglesia, no importa cómo vaya vestido, porque ellos no saben, ellos no conocen al Señor como nosotros. Entonces, no importa cómo él se presente, pero él sintió deseo de entrar a esa iglesia. Algo me dice que entra a esta iglesia, yo quiero entrar a la iglesia. Posiblemente hay un diácono, una diaconisa que le va a decir, usted no puede entrar así. Y ustedes saben que ha pasado. Quizás ha pasado porque ustedes saben que es así. No, tú no estás allí como juez, tú estás allí para dar la bienvenida como Rebeca y ser cortés. Entre, mi querido hermano, esta es la casa de Dios, entra. Cuando él conoce de Dios, él entonces, así como lo vemos todos nosotros, que él va a cambiar, pero quien cambia es el Espíritu Santo. No usted en la puerta tengo una sonrisa amplia, no golpee.
amplia y abraza ese hermano, ese joven, ese niño, ese anciano que llegó, esa mujer derrotada por el pecado. ¿Por qué nosotros le vamos a hacer pasar más trabajo? Eso es el ejemplo aquí que vemos de Jesse con Rebeca. Fue amable. Y esa amabilidad, esa cortesía fue la que realmente llevó esta mujer a ser la gran mujer de Isaac. Y no solo eso, si ustedes ven, él pidió señales, pero aunque las señales se dieron, él miró en Rebeca lo que estaba diciendo la hermana Gismari, que ella tenía una forma particular, los modales agradables, la conducta cortés. Son cosas que deben ser fundamentales en el pueblo de Dios. Ver que nos preocupamos en realidad por lo que está pasando nuestros hermanos y tratar de suplir esas necesidades. Sabemos que entonces viene el siervo, se llevó Rebeca al siervo para su casa. Allí Rebeca le explicó cómo Dios había escogido, el siervo le explicó a Rebeca y a su familia cómo Dios la había escogido a ella para que fuera madre de muchos. Cuando todo estuvo arreglo y se había conseguido el consentimiento del papá y del hermano, se le consultó a Rebeca en el sentido de si ella estaría dispuesta a ir con el siervo de Abraham a un lugar tan distante de la familia de su padre para convertirse en la esposa de Isaac. Entonces, mírense en esto. Ya el siervo le explicó todas las evidencias que él podía mostrar de que él había sido enviado por Abraham, pero a su vez estaba siendo dirigido por Dios. Le mostró toda la forma en que, cómo Dios contestó cada una de sus peticiones para él darse cuenta que ella era la que Dios había escogido. Y ahora, explicándole, viene el familiar, le dice, ¿estarías tú dispuesta a ir con este hombre? Acuérdense que es la primera vez que ella ha visto a este hombre. A un lugar distante, alejada de tu familia. Yo quiero que ustedes pongan su mente en esa situación, alejada de su familia, de su padre, porque uno se siente protegido si está cerca de sus padres, pero ella iba a ir a un lugar remoto a convertirse en la esposa de Isaac, y a un Isaac que ella nunca había visto. Era la primera vez que escuchaba de que este joven existía y que ahora él era el que Dios había escogido para ella. Y lo integrante de todo esto fue, ¿cuál fue la decisión de Rebeca y por qué Rebeca tomó esa decisión? A ver, dígame. Dígame, mi querido hermano, no sientan timidez. ¿Cuál fue la decisión de Rebeca y por qué tomó esa decisión? Pero fíjate bien, como tú dijiste, ella no lo conocía. Y entonces uno puede pensar en algo muy importante, el principio, el amor. Y si ella hubiese, una cosa, si ella hubiese dicho que no, porque, bueno, y si ese muchacho es feo, si ese es un viejo, y si ese es un viejo ahí ya que yo no sé qué edad tendrá ese muchacho, y si no me gusta, y si es caprichoso, y si es egoísta, en fin, ella pudo haber pensado muchas cosas, y si me tiene a mí como que yo soy su criada ahí, a gestos, aquello, ella pudo haber pensado muchas cosas, ella pudo haber dicho que no. Sin embargo, vemos que ella vio y que ya el papá y el hermano habían hecho con cine, vete y llévatela. Ya ellos tenían, llévatela, porque ellos lo que vieron fue los presentes que le trajeron. Ve, llévatela. Ella no vio los presentes. Ella pienso que ella vio eso. Ahora, ¿qué hubiera pasado si ella hubiera dicho que no? Nosotros, la historia hubiera sido otra, ¿sí o no? La historia hubiera sido otra, porque ella fue bien sumisa y ella respondió que sí. Y como tú dices, exacto, y el estar alejado también de la familia, porque una mujer siempre que está cerca de, bueno, ¿verdad? De su familia, de su mamá, de sus hermanos, etcétera, visitarlas pero para visitarlas con sus nietos y todo, era largo el camino. Ellos no lo llegaron a conocer. Entonces ella tenía que irse a un país o a una ciudad que ella no sabía cómo era tampoco. Imagínate el compromiso. Interesante ese punto que tú mencionaste y quiero recalcar en el sentido de que sí es cierto que los familiares se dejaron llevar mucho por los presentes, pero yo quiero que ustedes entiendan, cuando ustedes leen el Espíritu de Profecía, la sierva de Dios dice bien claro que por causa de lo que había sucedido, todas las señales, las manifestaciones que ella vio que este criado
estaba contando de cómo Dios dirigió a este siervo y entre todas las mujeres, entre todas las cosas que él pudo haber escogido, ella fue la que prácticamente cumplió con todos los requisitos y es más, y en adicional fue cortés. Mostró un espíritu agradable. Ella al ver todo eso, dice que ella creyó que Dios la había elegido a ella para que fuera la esposa de Isaac. Mira qué interesante de esto. En todo el testimonio del siervo de Abraham, Rebeca confió, Rebeca creyó por las palabras y las señales que sucedieron, que ella ahora también había sido escogida por Dios mismo para que fuera la esposa de Isaac. Alabado sea Dios. Porque Dios estaba aquí moviendo todo y le reveló a la misma Rebeca para que ella creyera en él, que ella también había sido escogida, mis queridos hermanos. Y ella respondió, sí, iré. Y quiero señalar algo que Jimari mencionó cortito ahorita, pero ahora quiero abundar en ello. Los contratos matrimoniales se transmitían entonces generalmente entre los padres. No obstante, aunque los padres hacían los arreglos matrimoniales, en el pueblo de Dios no se obligaba a nadie a que se casara con alguien que no podía amar. Por eso se le hizo la pregunta a Rebeca. Ok, nosotros aceptamos, él es indicado, está todo aprobado, pero ahora ella tenía que decidir. Hay otras culturas donde la esposa o el esposo, los padres que escogen, tú no tienes nada que decir. Ya se hizo y punto. En el pueblo de Dios, los padres hacían eso, pero quien tenía la última palabra era la esposa y la pareja. Si ellos aceptaban a ese que fuera su pareja, porque tenía que haber cierto tipo de afecto, amor hacia esa persona. Y dice, pero lo interesante de todo esto es que ahora Rebeca está sintiendo algo por un hombre que no ha sentido, pero está ahora comprometiéndose, sometiéndose al pedido de Dios. Que Dios la escogió a ella y que Dios ha escogido un hombre para que ella pueda ser feliz. Interesante ese punto, que ella ahora reconoce que es Dios el que está escogiendo por ella y ella acepta, no el pedido de sus padres o de su hermano, ella acepta la decisión misma de Dios y se somete a la decisión de Dios, confiando que lo que Dios ha escogido para ella será para su felicidad. Y yo alabo y glorifico a Dios porque, como dice la hermana Jimari, el matrimonio de Isaac y Rebeca, Isaac amó a Rebeca como a ninguna otra. Este hombre se mantuvo fiel porque fue un matrimonio, un hombre, una mujer que Dios escogió, mis queridos hermanos. Ahí vemos el ejemplo vivo. Y dice, pero los hijos tenían, en aquel entonces, los hijos tenían confianza en el juicio de sus padres. Escuchen esto. En aquel entonces los padres escogían las parejas y los hijos confiaban que la pareja que papi o mami escogió para mí va a ser que la ideal, la mejor. Los hijos tenían ese respeto, confiaban en la decisión del padre y seguían sus consejos y brindaban su afecto a los que habían elegido para ellos sus piadosos padres. Se consideraba que era delictuoso seguir una conducta distinta a esta. Prácticamente la gente no desobedecía, al contrario, confiaban en sus padres. ¿Cuántos de nuestros hijos hoy pueden decir que la decisión que papi escoge para mi futuro, yo puedo confiar que él está tomando lo mejor para mí? ¿Podrían nuestros hijos hoy decirle eso? De acuerdo a cómo ellos ven que nosotros vivimos el ejemplo, ¿podrían nuestros hijos confiar en nuestras decisiones? Déjenme decirles que los hijos de Noé confiaron en él y entraron en el arca. Los hijos de Noé habían sido bullies. La gente se mofaban de ellos. Habían sido ridiculizados, humillados por la creencia de su papá, porque Dios no le habló a la esposa de Noé. Dios no le habló a sus hijos ni a su nuera. Dios únicamente le dio el mensaje ¿a quién? A Noé. Y su familia tuvo que creerle a su papá. Y su papá construyó el arca porque le creyó a Dios. Y su familia lo ayudó a construir porque creyó en el papá. ¿Me van entendiendo? La confianza que tenían en su papá fue la causa para que ellos se salvaran.
Y es sumamente importante en este principio que les quiero enseñar en esta tarde, que nuestros hijos tienen que confiar, porque nuestros hijos no van a entrar con nosotros al arca si no confían en nosotros, mis queridos hermanos, porque el mundo se pasa humillándolo, haciéndolo sentir mal. El mundo le dice que nosotros estamos equivocados. El mundo le dice que nosotros estamos locos, que para qué creer en cosas que no hacen sentido, mis queridos hermanos. Y ahí es donde nuestros hijos tienen que ver que nosotros vivimos por fe, cómo el Señor se manifiesta de una manera genuina, real, que se puede sentir la presencia de Dios porque papi está en esa cercanía con Dios. Y yo confío en la decisión de papi porque Dios dirige a mi papá, Dios dirige a mi mamá. Y yo confío porque sé que Dios está intercediendo a través de estos seres. Y tristemente la razón número uno que puede salvar el hogar es que tú te mantengas fiel, mis queridos hermanos. Si tú resbalas, ellos no van a entrar, pero porque tú crees, tus hijos entrarán. Alabado sea Dios. Y aquí vemos ese ejemplo genuino de cuando nosotros nos sometemos y entregamos nuestra vida absolutamente a Dios. Dice mi querido hermano, dice, el tiempo se me va corriendo, pero dice aquí vemos un ejemplo de obediencia filial. ¿Cuál fue la reacción de Isaac con la forma en la que se decidió escoger a su esposa? Se enojó con su papá de que, ¿cómo va a ser que tú fuiste a buscarme la mujer? No me preguntaste si me gustaba que fuera rubia, con pelo rojo, pelo oscuro. Le pidieron a Isaac que él describiera cualidades de cómo él consideraba a su mujer ideal. ¿Le hicieron alguna pregunta a Isaac? No. Pero en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, ¿dice que Isaac se molestó? No. Hay una parte en Patriarca el Profeta que la historia de la redención no lo dice, pero el Patriarca el Profeta sí dice que mientras el siervo iba, ¿verdad? Dice una parte en Patriarca el Profeta, lo pueden buscar, Isaac se retiraba a orar para cuando regresara, eso era lo que se hiciera la voluntad de Dios. Y yo me quedé sorprendida. Yo, oye, él se retiraba a orar. Y él no sabía, como tú dices, si era rubia, tenía los ojos, cómo tenía los ojos, cómo era el cabello, cómo era el cuerpo, si era flaca, gorda, tenía las piernas bonitas o no. Él no pidió nada de eso, si era educada de buenas palabras o era maleducada, o si era egoísta o no, vamos a decirlo así, o si solamente estaban buscando físico o estaban buscando espiritual. No, bueno, tú sabes, ella no es muy bonita, pero ella es muy cortés. Ah, no, ella tiene los ojitos así un poquito como feo, pero ella es muy amable. No, él se fue a orar mientras el siervo lo estaba buscando. Qué interesante eso, qué interesante. Y ya que mencionaste eso, voy a aprovechar de Gilmar y agradezco que lo compartiera. Dice el Espíritu de Profecía que Isaac había sido educado en el temor de Dios. Mírense en esto, había sido educado para vivir en el temor de Dios, para vivir una vida de obediencia. Abraham se encargó de educar a su hijo de forma tal que él entendiera si hay algo que es primordial, que tiene que resaltar en la vida de un cristiano genuino, es ser que obediente. Y dice que cuando llegó a la edad de 40 años, aceptó que el experimentado y piadoso siervo de su papá eligiera a la esposa en su lugar. Aquí estamos diciendo que no le pidieron la opinión a Isaac. Estamos diciendo que ni siquiera quien fue a buscar la esposa de Isaac no fue su papá. Quien fue a buscar la esposa fue su criado, su siervo. Y dice la sierva de Dios que Isaac aprendió a confiar en la sabiduría de estos hombres con los que él había crecido y había crecido al lado de ellos. Él había visto la fidelidad de su papá, pero a su vez vio la fidelidad del siervo. Fíjense en esto. Isaac había sido criado con el siervo también y confiaba en la fidelidad del siervo de forma tal que confiaba que el siervo se iba a dirigir por Dios para escoger a la mujer ideal. Y dice, creía que Dios dirigiría las cosas con respecto a la mujer que se le iba a traer. Isaac confiaba plenamente que si Dios lo había escogido
y él iba a ser el padre de multitudes, porque él iba a seguir el legado de su papá. Él podía confiar de que Dios tenía a esa mujer reservada para él y que él solo tenía que esperar en Jehová, mis queridos hermanos. Cuán difícil se nos hace a nosotros en el siglo 2021 de muchos cristianos aprender a confiar en Jehová. Que Jehová proveerá, que proveerá su tiempo, pero proveerá lo ideal para sus hijos. Y dice que él confió. Dice, ¿qué podemos aprender de Isaac en cuanto a lo que hemos hablado en esta tarde? De todo el proceso que prácticamente el siervo fue el que se fue, Isaac se quedó. ¿Qué pudimos aprender de Isaac? Como hijo. Esa dependencia de Dios, yo diría, dependencia de Dios. Dependencia de Dios. ¿Qué más? ¿Qué podemos aprender de Isaac? ¿Qué ustedes aprendieron en esta tarde? ¿Qué sobresalió de Isaac? Yo creo como hija, como hija que soy, pienso que no es solamente el trabajo de mis padres orar por quien sea mi futura pareja. Yo creo que también es mi trabajo orar por esa persona que quizás por ahora yo, que no lo conozco todavía, pero orar por esa persona desde ahora para que cuando llegue el momento yo me dé cuenta que esa es la persona que realmente Dios tiene para mí. Y creo que eso es bien importante, que no es trabajo solo de mis padres, también es mío tener esa comunión con Dios. Y déjame decirte, Caricia, gracias por tu aportación, que tu tío también está orando para ese que te va a tocar. Que sea el que el Señor ha escogido para que te mantenga fiel en los caminos de Dios. Pero como les dije al principio, cuando nosotros pedimos por la pareja ideal, también tenemos que orarle al Señor que nos permita ser la pareja ideal para ese compañero. Tiene que ser mutuo de ambas partes. Nosotros no es solo que él sea el ideal, porque de nada vale que sea el ideal, pero tú no lo seas para él. Tenemos que nosotros también tratar de prepararnos, capacitarnos para ser la pareja ideal que pueda proveer lo que tu pareja necesita. Porque acuérdate que la pareja es el complemento. Yo no busco una pareja que sea igual que yo. Yo busco una pareja que complemente lo que a mí me falta y yo complementar en ella lo que a ella le falta. Entonces, cuando yo complemento lo que a ella le falta y ella complementa lo que a mí me falta, nos convertimos en la pareja perfecta. Porque ahora estamos completos. Exacto. Hay un punto en lo que dijo la joven que es importante que ella también ore, ¿no? Si ella está buscando orar. Pero no sé por qué me vino a la mente también otro ejemplo que está en la Biblia, como fue Sansón. Sansón fue criado también en el temor de Dios. Y él, a pesar de que sus padres no estaban de acuerdo de la decisión que él estaba viendo delante de él, su mamá y su papá, pero es que esa es, madre, esa es la que yo quiero. Y ahí está el punto. Nosotros como padres, bueno, esa es la que tú quieres, pero eso no es la que quiere Dios. ¿Tú has orado por eso? Creo que ellos hablaron con él al respecto, pero él insistió en su terquedad. Y hoy en día vemos lo mismo, porque puede ser que sí, los hijos también están orando por tener sus parejas, pero los padres también. Y cuando se presenta la oportunidad, uno como padre ve, pero esto no es lo que, estoy seguro que esto no es lo que le conviene a esta niña. Y a pesar de que, no, se empeñan como Sansón. Y las cosas entonces a Sansón le fueron mal. Entonces, el orar, entre orar, que las jóvenes que están aquí o los solteros que están acá, no es solo orar, sino que le dé el entendimiento abierto para yo en el momento que llegue, tú me digas, Señor, que esta es la pareja que a mí me conviene y que mis padres me digan, esa es la que te conviene también, que yo pueda escuchar el sabio consejo realmente de mis padres. Porque nosotros, los padres, vemos algo que los hijos no lo están viendo en ese momento. Y no es terquedad, es algo que Dios puso en nosotros. No, mira, a mí me parece. ¿Ves? ¿Y qué sucede? Que a veces
cuando muchas veces nosotros decimos que no nos parece lo que hacen los hijos, no, pero es que es como Sansón, eso es lo que yo quiero. Y entonces uno dice, bueno, vamos a respetar, simplemente. Sorry. Ahora, ¿cuándo es que nosotros dejamos de orar por la pareja ideal? ¿Cuándo es que se deja de orar por esa pareja ideal? Nunca, Edwin, nunca, porque después que se casan, ese es un commitment por vida. Uno siempre tiene que orar por su pareja. Amén. Mira, y la hice capciosa, pero yo sí me la cachó rápido. Mis queridos hermanos, cuando nosotros oramos, y era lo que le estaba diciendo, yo oro para ser la pareja ideal, para ser la pareja ideal de mi esposa. Una vez yo me caso con ella y oro para que ella sea la pareja ideal mía. Pero nos damos cuenta en el matrimonio que hay muchas cosas en las que somos diferentes. Y aún en medio de las diferencias que pudiéramos tener, tenemos que seguir orándole al Señor que permita que cumplamos la misión que hemos estado orando desde nuestra infancia, y es de que estamos con ella para ser su pareja ideal, complementarla y orar para que ella pueda proseguir siendo tu pareja ideal y te complemente. Y eso es un trabajo y eso es una oración que es por la eternidad, mi querido hermano. Porque ese amor no se puede acabar, no se puede apagar, porque lo que unió Dios no lo puede separar el hombre. Y es por eso que esa oración de intercesión por tu pareja es sumamente importante, que tiene que hacerse por la eternidad. Oh, porque ya me casé, ya tengo que dejar de orar. Cuidado, ese es el error número 1 que cometen muchas parejas. Que ya me casé, ya la tengo. ¿Y quién te dijo que eso se queda contigo, que es eterno? Lo que hace que un matrimonio pueda perdurar por la eternidad es que Jesucristo esté en el medio, en el centro de ese hogar. Lo que permita que los hijos puedan permanecer en el hogar y aunque se casen puedan tener esa coinonía con Cristo, es que Jesucristo sea el centro de la vida de cada uno de los miembros de ese hogar. Para contestarle esa pregunta que le hice hace unos segunditos atrás, que decía, ¿qué podemos aprender de Isaac en cuanto a lo que hemos hablado en esta tarde? Yo escribí lo siguiente y quiero compartirle esto. Dice, en el caso de Isaac, ha sido registrado como un ejemplo a seguir por los hijos de las generaciones posteriores. El ejemplo de Isaac es un ejemplo a seguir de nuestros hijos y de nosotros, especialmente de los que profesamos temer a Dios. La conducta seguida por Abraham en la educación de Isaac, que lo indujo a vivir una existencia de noble obediencia, está registrada también en beneficio de los padres y debiera inducirnos a nosotros a ordenar nuestra casa para que cada uno de los miembros de nuestra casa aprendamos que lo esencial es la obediencia a Dios. Dios sobre todas las cosas, mis queridos hermanos. Así como Abraham le enseñó, educó a su hijo a esa magnitud, es la misma crianza que Dios quiere que nosotros impartamos a nuestros hijos, mis queridos hermanos. Dice, debiéramos instruir a nuestros hijos para que se sometan a la autoridad, para que respeten y que debieran comprender que descansan sobre ellos la responsabilidad de guiar los afectos de sus hijos para que los pongan en personas que según su juicio les indican van a ser compañeros adecuados para sus hijos y sus hijas. La crianza que yo le doy a mis hijos es para que ellos puedan ser el hombre ideal, que alguna mujer se pueda sentir satisfacida con ellos. Que ellos puedan ser los hombres ideales para la comunidad a la que ellos van a servir. Que ellos puedan ser hombres ideales para la iglesia a la cual ellos van a servir, que puedan ser el hombre ideal en el trabajo que van a estar, que puedan ser los estudiantes ideales, porque la obediencia de Dios está presente en todos los aspectos que ellos hacen de su vida, mis queridos hermanos. Eso tiene que ser lo esencial en la crianza de nuestros hijos. Y todo esto lo aprendí en esta historia. Y no sé si se dieron cuenta, pero este capítulo fue tan pequeño
Sí. Y mira todo lo que hemos extraído y hemos discutido, porque en lo que Dios, en las cosas más sencillas, el Señor nos da grandes enseñanzas para la edificación nuestra y de nuestro hogar. Y me he dado cuenta la importancia que Dios tiene de querer restaurar nuestro hogar. Dios sabe que dentro de la iglesia adventista hay muchos hogares que han sido divididos. Que porque el esposo no es de la iglesia o la esposa, o porque ya el hijo no quiere cuenta con la iglesia, o se están tomando muchas decisiones. Y Dios con este tipo de mensaje que nos permite compartir, Dios quiere dejarte saber que hay esperanza para tu hogar. Que Dios tiene un plan para restaurar a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, y que Dios quiere salvarlos a cada uno de ellos. Pero para poder Dios lograrle eso, Dios quiere saber si puede contar contigo, mi querido hermano. Y lo único que Dios requiere de ti es que confíes en Él, que le obedezcas, que le seas fiel, que tú eres lo más cercano a Dios para ese ser querido en tu hogar. Y Dios quiere contar contigo para poder alcanzar a ese ser querido tuyo. Permitamos que sea Dios el que dirija nuestras vidas. Que sea Dios el que nos continúe bendiciendo y que no permitamos que nada ni nadie nos aparte de Dios. Amén. Querido hermano, con esto concluyo el tema de hoy. Quiero saber si hay alguien que tiene alguna pregunta, algún comentario adicional a lo que hemos discutido. Este es el espacio que quiero cederle para que puedan compartir. Quería decirte algo al respecto, Edwin. Fíjate que este es un ejemplo realmente digno a seguir, el de Isaac y Rebeca, vamos a decirlo así, como Agar y Abraham, pues en este particular. Que de la misma manera, si mencionaste que hay parejas que su esposo es incrédulo, su esposa es incrédula. Si yo tengo un esposo que es incrédulo y yo me mantengo fiel y oro por esa persona y le doy un buen ejemplo, tarde o temprano, ese amor que yo le estoy dando a mi pareja, ¿verdad? Va a influenciar en él. Oye, pero esta mujer es diferente, o este hombre es diferente. Ella es respetuosa, conmigo es más amable de lo que era desde que yo la conocí. Ella no se vuelve fanática ni nada, sino me invita, mira, yo confío en Dios. Cuando eso ocurre, entonces ese esposo y ese compañero se siente atraído por el mismo Dios que la tocó allá anteriormente. Por eso a veces yo escucho pues hermanos o hermanas que tristemente dicen, no, tengo este esposo y desde que yo soy adventista ahora tengo muchos problemas con él de abuso o palabras que haces en la iglesia, etcétera. Y yo le digo, hermana, usted está orando por él, usted le está dando un buen testimonio, usted lo está tratando con bondad, usted lo está tratando tal cual como dice la Biblia. Y entonces a veces dicen, bueno, usted sabe. No es usted sabe. Es seguir ese ejemplo para que entonces ese compañero vea en eso, oye, pero yo creo en ese Dios. Fíjate, en mi iglesia, antes de la pandemia, en mi grupo fuimos a un hogar donde ella es... ahora ya se bautizó, pero su esposo es incrédulo, vamos a decir así. Y él nunca había visto el compañerismo adventista, porque yo hice una reunión en su casa, una reunión adventista, una comida, y lo incluía a él, a la suegra, todo. Él se quedó encantado. Y yo le dije, mira, ahí tienes un ejemplo, tú puedes llevar a tu esposo a los pies de Jesús. Tienes una oportunidad. Ella se bautizó, eventualmente ella se bautizó el año pasado, por cierto, se bautizó, y ahora le toca a ella seguir ese ejemplo, ¿verdad? Porque él se sintió atraído, digo yo, y fue hasta la iglesia, él nunca había ido a la iglesia. Yo nunca lo he visto ese señor en la iglesia. Y ella tenía años en la iglesia, pero no se había bautizado. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que si ella se mantiene fiel y sigue esos toques de efecto que dice la Biblia, esa suegra de ella, esa cuñada de ella que estuvieron en esa reunión, ¿verdad? Van a venir a los pies de Jesús. Y yo te digo, si aquí usted tiene un compañero incrédulo, una compañera, haga eso. Ore
Ore, si tiene que ayunar, ore y entregue y trátelo con bondad y dígale, mira, yo sé que Cristo viene, tú no, sin fanatismo, y yo quisiera verte juntos, pero si tú decís otra cosa, yo te voy a tratar a ti con bondad aquí en la tierra, porque lo que a mí me espera es más maravilloso de lo que yo estoy viviendo aquí en la tierra. Me da tristeza que tú no te quieras compartir conmigo, pero yo te voy a tratar con bondad para que disfrutes entonces aquí en la tierra. Yo estaré allá sola con mi Señor y Él tomará decisiones. Tenemos que confiar en eso, porque nosotros queremos que nuestras familias, nuestros hijos se salven. Mira, el ejemplo que yo le he dado en mi casa, mis hermanos todos, Edwin, yo sé que tú me conoces, y el año pasado, mi hermana se bautizó, tomó estudios. Una hermana que cuando yo estuvimos juntos como hermanas, antes de que yo me casara, yo la llevé a la iglesia. Y esa hermana me dijo a mí, yo todavía, Mari, no, eso no es para mí. A mí me gusta el baile, a mí me gusta esto, no sé cuánto, no es para mí. Ok, está bien. Yo seguí orando. Pasaron muchos años. Se casó, tuvo muchos problemas. Y ahora me dice, yo no sé por qué yo no fui antes cuando tú me estabas diciendo esto. Entonces, la oración tiene poder. Y los hijos de ella, que están viendo el ejemplo de ella, van a ir, llévalos con calma. Ellos hablan de Dios. Y mis hermanos ahora, después de esta pandemia, ustedes no tienen idea cómo están abiertos y sensibles mi familia al amor de Dios. Y cada vez que hay un Zoom, yo los invito. Yo los voy a invitar la próxima vez para que se unan a este Zoom. Y los voy a invitar. Ustedes van a ver el efecto que hace, el ejemplo de fe que tú sigues. Así que, hermano, no te desanimes. Si tienes hijos que están fuera de la iglesia, entrégate tú, como dijo Edwin. Si tú tienes un esposo incrédulo, entrégate tú a Jesús y ora fervientemente, porque esa pareja, como dijo Edwin, esa es la que te conviene. Tú la escogiste, pero Dios te la puso allí adelante. Siga adelante. Y yo te digo, el matrimonio, como los que estamos casados aquí vemos, tiene muchos altos y bajos. Pero nosotros, con ayuda de Dios, podemos llevar adelante ese hogar. Porque esa es la pareja con la que Dios quiere que yo termine mis años. Entonces yo le digo a mi esposo, y que Edwin conoce a mi esposo, yo le digo a mi esposo, bueno, tú sabes que yo no me puedo divorciar de ti. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que tú eres mi pareja. Así que yo tengo que terminar hasta cuando el Señor venga. Y entonces él se ríe. Claro, parece de broma, pero es así. Así es, esa es la realidad. Entonces, hermanos, no nos desanimemos, sigamos el ejemplo y mantengámonos del lado de Dios, que Dios tiene un propósito para nuestro hogar, para nuestros hijos, aunque nosotros no lo veamos, aunque ya nosotros tomamos decisiones cuando éramos adultos y nuestros hijos son incrédulos, siga orando, que Dios todas las oraciones las contesta, la única que no contesta es la que no se hace. Ahí, hermano Mateo. Mira, el análisis está estupendo, como dicen en español. Gracias. Pero tenemos que tener un concepto que no se mencionó. Es que Abraham, Dios lo llamó de sus familiares porque sus familiares se estaban ya contaminando con la idolatría. Pero a pesar de eso, Isaac manda, porque era mejor la de su familiar que las cananeas. Podemos ver en la historia de Jacob que Rebeca adoraba ídolos también, porque ella le robó los ídolos a su padre. ¿Tú recuerdas cuando venía Esaú, que ella los cogió y los puso debajo de un cabello? Raquel, fue Raquel. Lo que quiero decirles, hermano. Raquel, sí, que Dios sabía cuando y la Biblia no menciona, mantiene silencio, porque parece que Isaac le enseñó la verdadera adoración, lo que le faltaba a Raquel. Y eso, por eso tenemos que ver la historia completa de la historia para poder comprender lo maravilloso que es Dios para con nosotros cuando nosotros nos ponemos las manos de Dios. Amén. Eso es lo que vamos a estudiar el próximo capítulo. ¿Por qué realmente pasó lo que pasó? Lo que usted está diciendo, hermano. Que eso sucedió justamente por lo que vamos a estudiar el próximo sábado. Esa división, rivalidad, prácticamente hubo entre esos dos hijos de ellos. Tuvieron un matrimonio hermoso,
pero cometieron un error, que eso es lo que se va a estudiar la próxima semana, si no me equivoco. Está en lo mismo es. correcto. Vamos a estudiar sobre Jacob y Esaú. No quiero que Exacto, se lo y hay- pierdan, que va a ser un tema Exacto. bastante bueno y pienso Sí. que va a ser Ujú, bastante edificante para nosotros. Pero en ujú, cuanto a lo que dijo el hermano Mateo, y te los quiero agradecer porque es un punto sumamente importante, ujú, vemos que Isaac estaba en un lugar donde él temía que su hijo buscara esposa de alguien fuera de la iglesia. Y ujú, aunque Dios lo sacó de su hogar, de su parentela, que eran gente que ahora también adoraba en cierto aspecto a Dios, Dios le dice, es mejor ir a los de la iglesia que a los que están aquí afuera. Y es sumamente importante porque muchas veces nuestros hijos dicen, oh, que las hermanas de la iglesia no son o tan buenas, o que si pito y flata, pero siguen siendo, bajo el consejo de Dios, la mejor alternativa para nosotros, mi querido hermano. ujú, No hay exactamente. nada mejor afuera, Ujú, y quiero agradecerte que trajera ese punto. No lo traje porque no era dentro de lo que traía en la serie de la redención, pero es sumamente importante y es válido. No ujú, hay nada fuera del arca mejor para nuestros hijos. Lo que exacto. es bueno para nuestros hijos, ya el Señor lo tiene reservado dentro del arca. Y tenemos que Así mismo. enseñar a nuestros hijos que lo que hay de valor está dentro del arca, y ahí es donde ellos tienen que tener su mirada puesta. ¿Hay alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta? No me gustaría que si tenía algún comentario, alguna pregunta, se pudieran. Quiero cederte el espacio. ¿Hay alguien que tiene algún comentario o pregunta? Yo, Edwin, quería simplemente felicitarte porque de verdad los temas están muy buenos, muy edificantes y instructivos. Y pues que fue muy grata la sorpresa que nos diste esta mañana. Estar con nosotros en Plato Indio, de verdad, no sabía. No sabía, fue una sorpresa. De verdad, muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Les Ajá, quiero a ti. agradecer a la hermana María, veo a la hermana Estel y a la hermana que están de la iglesia de Plato Indio, que están en medio nuestro compartiendo este mensaje. Como les Amén. estoy diciendo, el Señor nos está dando la oportunidad de compartir temas sumamente importantes, edificantes para nuestra familia, para nuestros hermanos de la iglesia y aún para las visitas. Cada uno de estos temas son edificantes para cada uno de nosotros. Y el Señor está edificándonos a nosotros. Les Amén. quiero agradecer a cada uno de ustedes y esperamos que el tema de alguna forma pueda ser de bendición para cada uno de ustedes, como estamos mismos. Y esperamos que poder contar con ustedes para que continúen sintonizándonos dentro de lo que ustedes puedan, porque sabemos que su iglesia también tiene programas edificantes, pero si están libres, el Señor quiere que ustedes se conecten con nosotros. Y les prometemos, yo les digo, yo oro semana tras semana, día tras día, para que cuando ustedes se conecten, al final, que hagamos la última oración, ustedes puedan sentir que han sido tocados por el mismo Espíritu de Dios. Que hayan Amén. podido sentir que han sido edificados su hogar con un tema tal que pueda ayudar a su familia a ser restaurada, su familia pueda ser sanada, su familia pueda ser, darle una visión, pero una visión que los enfoque a mirar a Jesucristo, porque en Amén. Jesucristo está nuestra salvación. Amén. Entonces veo que el tema ya ha culminado. Quiero ponerle solo una nota musical. Quiero que la escuchemos. Voy a terminar de orar y con esto concluimos nuestro tema. Todo ser que vive, alaba el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Tan solo con su voz el universo se creó. No hay otro nombre comparado al gran yo soy. Y haciendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su
Bendito sea su nombre, su santo nombre. Todo ser que vive, alaba el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Tan solo con su voz el universo se creó. No hay otro nombre comparado al gran yo soy. Siendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblarán al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Y aun siendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblaré al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Amén. Amén. Oremos. Querido Padre, cuán agradecidos estamos por tan maravilloso tema. Amén. Algo que parecía pequeño, tú lo has nutrido. Porque cuando tu Espíritu Santo se manifiesta en medio nuestro, podemos salir edificados. Amén. Yo te alabo y glorifico, porque he sentido de manera muy especial, mientras exponía el tema, tu dirección. He sentido que de alguna manera estás tocando los hogares que han estado escuchando. Y sé que todavía el poder tuyo no es limitado, porque a las personas que van a llegar a este video también vas a tocar sus corazones. Amén. Vas a nutrir y edificar sus familias. Queremos, Padre, ser dirigidos por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Sabemos, Padre, que esta semana está por culminar, pero cuando comience la nueva semana, queremos comenzarla tomando la mejor decisión. Queremos comenzarla teniéndote en el centro de nuestros hogares. Amén. Que cualquiera sean los desafíos, Padre, que podamos encontrar en esta semana, tú nos puedas dar la victoria en tu nombre. Amén. Padre, igual te pido que si hay aquí un hogar que está siendo afectado, están siendo divididos, que tu Espíritu Santo comience a obrar para que pueda haber sanidad en ese hogar. Amén, Señor. Puedas unirlos, que los hijos que han abandonado la fe, tú los puedas de nuevo traer en la fe. Que tú, Señor, te puedas manifestar como un Dios real en sus vidas.
Permite, Padre, que podamos compartir con otros, decirles cuán contento hemos pasado esta tarde y cómo otras personas pueden ser bendecidas si ellos también se conectan. Ayúdanos a hacer el enlace para bendecir a otras personas. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. 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 Queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Estamos muy contentos de poder extenderle nuevamente una cordial invitación para el próximo sábado, 17 de abril a las 5:30 de la tarde, para que se puedan conectar con nosotros a través de la plataforma Zoom. Continuamos con la serie La Historia de la Redención, presentada por su hermano Edwin Pérez. Vamos a estar estudiando el capítulo número 12, Jacob y Esaú, una historia que usted no se puede perder. Quiero recordarle que lo esperamos aquí en la iglesia virtual de Pecha con los brazos abiertos. Que el Señor los bendiga.